Listo, ya quedó desconectado lo de la mujer 60. ¿Sí o no? Ahora, bueno, esto. Buenos días para todos, iniciamos nuestro evento. Muy buenos días a todas y todos las y los asistentes que nos acompañan. Bienvenidos a la conferencia virtual sobre normatividad del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo y cumplimiento de los estándares mínimos. Les habla Alexandra Casas Jiménez, profesional del Grupo Interno para la Gestión del Entrenamiento y Análisis de la Inspección Laboral de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y Gestión Territorial. Les damos una cordial bienvenida en nombre de la señora Ministra de Trabajo, la doctora Gloria Inés Ramírez, y la doctora Luz Ángela Martínez Bravo, directora de Inspección, Vigilancia y Control y Gestión Territorial. Nos complace mucho que sean partícipes de esta conferencia que realizamos con el objetivo de conocer las disposiciones y normatividad de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio de Trabajo, dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control, hace el acompañamiento técnico a los gremios, empleadores, trabajadores y trabajadoras y organizaciones sindicales, a través de instancias como la Dirección de Riesgos Laborales, dando a conocer el objeto, conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento. Les comentamos que inicialmente escucharemos la intervención de la conferencista y les pedimos que en el chat de la reunión puedan ir formulando sus inquietudes. Las preguntas que realizaron algunos asistentes en el formulario de dudas ya fueron revisadas y se han incorporado temas en la presentación. Al final de la intervención vamos a tener la oportunidad de revisar en el chat qué preguntas han formulado para completar y precisar pues lo que sea necesario. Tengan en cuenta que las presentaciones y todo el material que se va a utilizar de apoyo se les va a enviar a los correos electrónicos que cada uno de ustedes diligenció al momento de inscribirse. Ahora tengo el gusto de presentarles a la ingeniera Mónica Guevara. Ella es ingeniera industrial con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente cursa una maestría en seguridad y salud en el trabajo. Es integrante del grupo de promoción y prevención de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo. Actualmente secretaria técnica de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector TIC. Muy buenos días, ingeniera. Buenos días, ingeniera. Buenos días, Alexandra. ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un placer estar con ustedes en este espacio. Quiero saludar a la doctora Luz Ángela Martínez, directora de IBC, y expresarles a todos ustedes un cordial saludo por parte de la directora Diana Carolina Galindo, de la Dirección de Riesgos Laborales. Asimismo, expresarles un saludo por parte del doctor Jorge Fernández del Grupo de Promoción y Prevención. Los estaré acompañando en esta jornada con el tema de normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de los estándares mínimos. Para lo cual voy a presentarles en este momento mi pantalla para activar la presentación que ya estarían viendo en este momento. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y vamos a comenzar con nuestra definición de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. La Ley 1562 del 2012 nos indica esta definición que vemos en este momento en pantalla como una disciplina que se va a encargar de tratar todas las prevenciones de lesiones y enfermedades laborales que se lleguen a presentar en los trabajadores pues por ocasión de la labor o por ocasión del trabajo que desempeñan.
Asimismo, vamos a generar una vertiente que es la protección y promoción de la salud de todos los trabajadores. Entonces, básicamente, cuando tenemos un trabajador por desempeñar su labor o su oficio, está expuesto a unas condiciones de ya sea por un accidente de trabajo, de generarse, ocasionarse una lesión, o por el lado de una enfermedad laboral que puede llegar a presentarse a corto, mediano o largo plazo. Y vemos entonces que esta siniestralidad, pues esta siniestralidad que tenemos, que afectan la seguridad y la salud de todos nuestros trabajadores. Entonces, esta disciplina nos va a ayudar a controlar ciertas variables precisamente con el objetivo de disminuir esta siniestralidad y asimismo garantizarlo por medidas y acciones de promoción y prevención, promoviendo esa etapa previa a que se presenten este accidente o esta lesión. O esta enfermedad laboral. Esta definición la podemos ir a revisar en la Ley 1562 del 2012, donde nuestra columna vertebral en materia de riesgos laborales está expuesta por esta ley y pues está inmersa esta definición, asimismo de otras definiciones en la cual encontramos que es un accidente de trabajo, que es una enfermedad laboral, pero comenzamos muy básico con la seguridad y salud en el trabajo como una disciplina. Es importante destacar que en materia de riesgos laborales, pues no es un tema que digamos es nuevo para Colombia, sino que ha sido desarrollado con un marco jurídico, normativo y jurisprudencial alrededor de los últimos 70 años. En este momento podemos ver en pantalla esta línea que está como muy general a modo grueso, pero pues que nos está indicando la evolución que hemos tenido y que comenzamos en el año 1950 con el Código Sustantivo del Trabajo. Allí entonces podemos evidenciar que en Colombia reconocemos que existe una relación entre dos partes, un trabajador y un empleador, y en ese marco pues debe ser regulada esta relación y pues tiene unas disposiciones en torno a esta relación laboral, pero que nosotros empezamos con esa identificación. En 1979, con la Ley 9ª, esta ley está explícitamente con el considerando por el cual se dictan medidas sanitarias a nivel y a disposición general en el país, ¿cierto? Entonces ya podemos ver dentro de su contenido que hay disposiciones, por ejemplo, de manejo de desechos, de manejo de agua potable, de temas de señalización. Bueno, a modo grueso, ¿qué medidas sanitarias tenemos nosotros o debemos tener e implementar en el país? Pero son muy generales y pues fue en su momento pues el inicio, por decirlo así, de esta línea temporal de seguridad y salud en el trabajo. Posterior a esto, se expide el decreto 614 en el año 1984, pues donde este decreto se determinan las bases de la organización y la administración de la salud ocupacional en el país. Entonces, hablamos por primera vez de aquellos programas de salud ocupacional que el empleador pues debía estar implementando en su momento para proteger a los trabajadores de lo que acabamos de decir, de esa siniestralidad que pudiera llegar a presentarse, ¿no? Pasamos a la Ley 100 de 1993, pues donde se crea el Sistema de Seguridad Social Integral. En ese momento se crean 3 vertientes, por decirlo así, una arista para el tema de salud, otra arista para el tema de pensión, y creamos toda la figura del sistema laboral en torno al Sistema de Seguridad Social Integral. Posterior a eso, el Decreto Ley 1295 de 1994, generamos esa organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. En su momento, pues tenía esta terminología de decir riesgos profesionales, ¿no? Entonces, aquí se reestructura, cómo va a ser su organización, su campo de aplicación, definiciones, bueno, va a ser toda la estructura de la organización que tenemos dentro de nuestro sistema general de riesgos profesionales que está inmerso en el sistema de seguridad social integral, de estas 3 vertientes que acabamos de mencionar. Posterior a eso, pasamos a la Ley 776 del 2002, donde allí esta normatividad pues nos va a dictar las disposiciones y las normas que conciernen
en la organización y administración de las prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, ¿cómo va a ser toda esa organización de nuestras prestaciones asistenciales y prestaciones económicas, ¿no?, del Sistema General de Riesgos Profesionales? Posterior a eso, en el 2004, adoptamos la decisión 584 de la CAN, que la CAN es la Comunidad Andina de Naciones en sus siglas y está compuesta por 4 países hermanos, que son Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces tenemos estos 4 países que integran este espacio. Tenemos países también que son observadores, como por ejemplo España, Portugal, son países observadores de este espacio. Y las normas que se generan o las decisiones que salen de este espacio son normas supranacionales. En ese orden de ideas, pues nosotros adoptamos la decisión 584 que compete al área de riesgos laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Posterior a esto se expide la ley 1562 del 2012, donde esta es nuestra columna vertebral en materia de riesgos laborales. Es una ley que está vigente y que traemos acá a este momento donde partimos, poder decirlo así, la historia de riesgos laborales en torno que cambiamos la terminología y cambiamos muchas definiciones o adaptamos, evolucionamos, por decirlo así, y todo lo anterior que decíamos de salud ocupacional lo convertimos en seguridad y salud en el trabajo. Dinámicas como la que se establecieron en la Ley 100, en el Decreto Ley 1295, del Sistema General de Riesgos Profesionales, lo cambiamos a la metodología de Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, acá marcamos una evolución en materia de riesgos laborales. Pasamos al decreto 1443, donde pues dictamos disposiciones en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una cosa es la definición de seguridad y salud en el trabajo, que fue una disciplina, lo que podemos ver, y acá ya estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que mediante este decreto indicamos que todas las empresas deben implementar dentro de sus acciones con obligatoriedad un sistema de gestión enfocado a la seguridad y salud en el trabajo. Si bien existen diferentes sistemas de gestiones, sistema de gestión de calidad, en fin, acá hablamos enfocado a la seguridad y salud de los trabajadores. Posterior a esto se expide el decreto 1072 del 2015. Este es un decreto único reglamentario del sector trabajo, donde todos estos anteriores decretos expedidos son compilados en este único decreto y en todo el tema de riesgos laborales, y entonces hablamos también de nuestro decreto como una columna vertebral en torno a su igualdad de los decretos, ¿no? Posterior a eso, mencionamos el Ministerio del Trabajo expide la resolución 1111 del 2017, mediante la cual es un ejercicio que nos habla de unos estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y estos estándares mínimos pues son también obligatorios para que las empresas los implementen, las empresas los estén, como por decirlo así, es un paso a paso, una guía para implementar nuestro sistema de gestión. Pero Ministerio del Trabajo determinó algo y se dio cuenta de que todas las empresas pues no son de del mismo tamaño, no comparten el mismo nivel del riesgo, es decir, cada una dentro de su naturaleza son diferentes, sus actividades económicas, en fin, tienen unas particularidades que lo lleva a expedir la resolución 0312 del 2019, teniendo en cuenta pues estas características y adaptándolo precisamente a todas estas condiciones que vemos que son muy particulares para cada empresa. Bueno, acabamos de ver entonces todo un marco normativo, jurídico, legal, a modo grueso, porque dentro de toda esta línea temporal pues existe aún más, tenemos más normatividad existente y vigente que se tiene, pero a modo grueso esta fue la evolución que tuvimos durante los últimos 70 años en Colombia. Podemos decir que nosotros somos un país líder en América Latina en la dinámica de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo.
Hablamos ahora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como vimos, tenemos una definición de qué es seguridad y salud en el trabajo y sabemos ahora, hablamos de un sistema de gestión. Esto está inmerso dentro del decreto 1072 del 2015 en su capítulo 6, donde podemos ver que allí está inmersa la definición, donde dice que es un proceso lógico y por etapas basado en un ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar, basado en la mejora continua. Precisamente este proceso lógico y por etapas, que en primera instancia debe estar documentado y en segunda instancia implementado, pues nos dará unos objetivos y nos dará unos beneficios a implementarlo, donde vamos a poder evaluar y controlar todos los riesgos a los cuales están expuestos nuestros trabajadores y vamos a poder velar por esa seguridad y salud en el trabajo que vimos en torno a generar nuestro primordial objetivo, que es disminuir esas cifras de siniestralidad y generar entornos de trabajo seguros y saludables. Entonces, indispensable dentro de una línea estratégica de nuestra planeación estratégica que todas las empresas pues deben contar y deben tener, se está la planeación como un trapa fundamental, planeado pues de un hacer, un verificar que me va a evaluar ese actuar y posterior a esto vamos a implementar la mejora continua. Bueno, dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues podemos ver que todas estas acciones que empezamos a implementar, a documentar, implementar, van en torno a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, mejorarlas, asegurarlas que no se deterioren, ¿cierto? Mirar ese ciclo vital de nuestros trabajadores, de todas estas condiciones y factores, generar entornos de trabajo seguros, saludables, y pues que esto tiene un impacto en cada empresa dentro de su cadena de valor, mirándolo pues desde la parte productiva, mirándolo desde la parte del talento humano y demás, que va a generar pues un impacto económico. Entonces, si yo tengo trabajadores a gusto, trabajadores bien en un ambiente laboral sano, trabajadores donde su salud, su seguridad no se está deteriorando, pues mi productividad va a ser una productividad óptima. Y voy a tener pues en ese orden de ideas una rentabilidad también acorde con la productividad que estoy generando. Entonces, podemos ver ese beneficio que tenemos, mutuo trabajador, recurso económico y a su vez algo por llamar conciencia. Estamos trabajando con vidas humanas, que en muchas ocasiones la vida humana pues es tan importante que no hay un recurso económico que la reemplace, ¿no? Entonces, algo muy importante mirándolo desde el área, desde la perspectiva personal del talento humano. Asimismo, cuando un trabajador tiene una catástrofe, un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, eso incurre unos costos adicionales para el empleador. Estos costos adicionales pueden ser directos o pueden ser ocultos, que en muchas ocasiones es difícil controlar esos costos ocultos de los cuales no son tangibles o son directamente visibles, por decirlo así. Pero tenemos unos costos económicos asociados, ya sea porque hubo un paro en la producción, tuve que reemplazarlo con otra persona mediante su incapacidad está vigente, y eso genera unos recursos económicos adicionales que genera también un gran impacto para los empleadores. Asimismo, el empleador pues puede estar inmerso en ciertas sanciones o multas, de las cuales también pueden ser perjudiciales. Entonces, vemos todos los beneficios en torno al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Importante tener en cuenta el alcance definido. Entonces, el alcance que tenemos definido está para todos los sectores económicos, es decir, sector público, sector privado, empresas temporales, sector corporativo, economía solidaria. Todas las organizaciones de todo índole civil, comercial, administrativo que generen una relación empleador-trabajador, pues deben implementar el sistema de gestión. Esto pues ya lo vimos inmerso en el decreto 1443, donde anteriormente pues es compilado posterior por el decreto 1072, donde nos dice pues que tenemos una obligatoriedad de todos los empleadores en implementar este sistema de gestión, que es muy importante porque tiene que ver con la vida de cada trabajador.
Una pregunta muy común que siempre nos realizan y es el alcance del sistema de gestión. Entonces, si yo tengo un trabajador directo, pero tengo 10 contratistas, entonces mi sistema de gestión lo debo realizar únicamente para mi trabajador y mis contratistas quedan aparte. No. El sistema de gestión es para todos los stakeholders de la organización, es decir, todos los actores. Para todos los trabajadores dependientes, independientes, contratistas, cooperados o en misión que estén desarrollando o aportando a la labor de mi empresa. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta que tiene y está inmerso para todos los actores. Ese alcance es para todos en general. Bueno, el decreto 1072 nos habla de estos 10 pasos como mínimo para un diseño y una implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de un paso 1 que es la evaluación inicial del sistema y en muchas oportunidades o ocasiones vemos o hemos podido notar gran temor de las empresas con este paso inicial. Y no, es un paso muy sencillo, es evaluar qué recursos tenemos, cuál es la situación inicial que tienen las empresas. Recordemos que en ese marco de la segunda diapositiva, esta exposición de ese marco normativo jurídico, vimos que el decreto pues 614 del 84 nos hablaba de que teníamos que tener un programa de salud ocupacional, donde empezamos después con una obligatoriedad del sistema de gestión, y precisamente es eso, evaluar de todos estos aspectos que teníamos anteriormente, qué tenemos, qué no tenemos. Y precisamente dentro de la planeación estratégica, este es un diagnóstico, podemos decirlo, de qué tenemos, cómo estamos. Y no es un diagnóstico ni siquiera para sancionar, por decirlo así, ni para mucho menos, sino es para implementar la mejora continua. Entonces, mirar qué aspectos tenemos debilidades, en qué aspectos tenemos fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿no? Pasamos a un segundo paso, y que es muy importante para todos los empleadores, que es la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y gestión de estos. Entonces, tengo mis trabajadores, qué peligros están ellos expuestos y qué riesgos pueden presentarse a raíz de estos peligros y cómo los vamos a controlar. Muy importante, el control de estos riesgos. Pasamos a un paso tercero, que es la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, que la alta dirección pues está muy comprometida con este paso, y es precisamente eso, generar el compromiso de la entidad en torno a la seguridad y salud de los trabajadores. Pasamos a un cuarto paso, pues que ya teniendo un diagnóstico inicial, teniendo esta identificación, esos controles que debemos implementar, pues me sale un plan de trabajo anual que debo implementarlo en una línea temporal a corto, mediano y largo plazo. No todo es de inmediato, todo tiene una secuencia, pero que todas estas acciones o estas metas que vamos a desarrollar dentro de nuestro plan de trabajo, pues debe tener una asignación de recursos. ¿Y a qué nos referimos con la asignación de recursos? Pues son recursos económicos, de talento humano, tecnológico. Muy importante pues esa asignación de recursos, que hay muchas acciones que deben ir pues inmersas con recursos, y para eso pues se requiere también del compromiso de la alta dirección de la empresa. Pasamos a un quinto paso, que es el programa de capacitación. Entonces, vemos de esta evaluación de estos riesgos, de estos identificación de peligros a los cuales están expuestos mis trabajadores. Entonces, ¿cómo debo capacitarlos? ¿En qué temas? ¿En qué temas en general? En torno, pues, precisamente a generar acciones de promoción y prevención. El sexto paso, preparación y prevención de respuestas ante emergencias. Nuestro plan de emergencias, cómo debe estar diseñado, en torno a cómo va a ser nuestra reacción cuando se presente una catástrofe, cómo debemos reaccionar, si debemos tener nuestro brigadista, nuestro plan, instruidos a todos los trabajadores de cómo actuar. Es muy importante esta dinámica. Paso número 7, reporte de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Bueno, muy importante, los accidentes de trabajo ocurren, ¿sí? Y posterior se debe realizar una investigación de qué pasó, ¿cierto? Para precisamente más adelante generar acciones de mejora para que no vuelva a ocurrir.
Pero los incidentes, en muchas empresas se ignoran estos incidentes y es muy importante hacer esa investigación de esos incidentes que son los casi accidentes de trabajo. Debemos mirar esos incidentes y precisamente cuando se tengan pues identificados, diagnosticados, generar acciones de control para evitar precisamente que se presenten los accidentes de trabajo, que se materialicen, ¿no? En un paso octavo tenemos los criterios para la adquisición de bienes o contratación en torno al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un paso 9, medición y evaluación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, donde vamos a evaluar con indicadores, con dinámicas, demás, todas las acciones que hemos implementado hasta el momento y posterior a esos indicadores que nos dan un resultado, generamos unas acciones preventivas o correctivas con el tema de enfocar la mejora continua, mejorar esos indicadores que estamos teniendo. Bueno, como ustedes pueden ver, son 10 pasos muy sencillos, pero que a modo grueso generan un gran trabajo. Y acá hemos enfocado todo el ciclo planear, hacer, verificar, actuar, PHBA, como que mencionamos anteriormente, y que está basado en la mejora continua. Entonces, si tengo un proceso, lo evalúo, identifico las acciones que debo mejorar, que están mal, voy a implementar esas acciones correctivas, preventivas, y precisamente pues voy a generar una mejora continua de ir mejorando los procesos de la organización. Bueno, miramos el sistema de gestión. Ahora pasamos a la resolución 0312 del 2019, en donde nos da a definir estos estándares mínimos que mencioné anteriormente, que todas las empresas tienen unas características y particularidades que las hacen diferentes en torno a sus actividades económicas, el nivel de riesgo a los cuales están expuestos, la cantidad de trabajadores. Tenemos pequeñas, grandes empresas. Entonces, enfocándonos en esto, entonces manejamos estos 4 capítulos, teniendo en cuenta las empresas que manejan de 0 a 10 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores con nivel de riesgo 1, 2, 3. Pasamos a empresas con más de 50 trabajadores o que tengan pues riesgos 4 o 5. Y disposiciones comunes para todas las empresas, empleadores y contratantes con el último, el 4º capítulo. Muy importante también acá, definimos estándares mínimos para unidades de producción agropecuaria. Entonces, definimos, teniendo en cuenta todas estas características, definimos estos estándares mínimos, dependiendo del número de trabajadores, de actividad económica, de los turnos de trabajo, de las labores, oficios que se desarrollan. Muy importante, los centros de trabajo que también están en el marco del decreto 1072, pues que da la posibilidad de extender diferentes centros de trabajo, pues con unas particularidades de que son, por ejemplo, el cielo abierto ya diferente a donde se esté desarrollando la actividad, donde son condiciones diferentes, y pues que cada centro de trabajo tiene que cumplir con las disposiciones y la normatividad legal vigente en torno, pues tiene que tener y contar con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de las unidades de producción agropecuarias, donde pues acá decimos, definimos, está textualmente de la resolución 0312, que es aquel predio o predios utilizados total o parcialmente para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras o acuícolas. Entonces, esto para tenerlo en cuenta, porque los estándares a cumplir por cada una son diferentes. Para las unidades de protección agropecuaria con 10 o menos trabajadores deben cumplir con 3 estándares mínimos. De 10 o menos trabajadores con 7 estándares, de 11 a 50 trabajadores son 21 estándares y más de 50 trabajadores son 60 estándares. Recordemos pues que tenemos el decreto 1072, ¿cierto?, donde se debe estar cumpliendo a cabalidad, y el cumplimiento de alguna de estas normatividades no exime el cumplimiento de la otra. Son normatividades que están vigentes y deben cumplirse a cabalidad. Bueno, dentro del capítulo 4 vimos un segmento que decía que son disposiciones generales para todas las empresas. Y esto nos indica la resolución 0312 del 2019, donde empezamos entonces a hablar de una dinámica del tema del reporte de los estándares mínimos, del reporte de la autoevaluación, del plan de mejora y la formulación del plan anual de trabajo.
Entonces acá vemos unos ciclos donde dice, bueno, si estamos en el año 2020, usted debe en diciembre hacerle el reporte de autoevaluación. ¿A quién? Ante la entidad competente que es Ministerio del Trabajo. Usted va a realizar su autoevaluación y de ahí va a tener unos indicadores, le va a dar a usted un porcentaje y ese porcentaje es para que usted vea cómo está haciendo las cosas. Y en torno de cómo usted esté haciendo las cosas, le va a salir a usted un plan de mejora que debe también registrarlo y dárselo a conocer también a su administradora de riesgos laborales. Y adicional a eso, a esa autoevaluación, ese plan de mejora, pues usted va a tener un plan anual de trabajo, el que hablamos más arriba del sistema de gestión, y con lo que vemos con esta autoevaluación, y va a generar un plan anual de trabajo para su siguiente vigencia. Y este ciclo se va a seguir desarrollando anualmente. Entonces, en el año 2020 se expide la circular 71 por parte del Ministerio del Trabajo, recordando esa responsabilidad inmersa en la resolución 032 del 2019. En el año 2021 se expide la circular 72 y así sucesivamente se expide recordando, pero esto es una obligación que nosotros tenemos en el artículo 27, 26, 27, 28 de nuestra resolución 032 del 2019, que básicamente es muy sencillo este reporte que se les dice. Y deben realizarlo pues en el aplicativo que tenga el Ministerio del Trabajo. Bueno, volviendo a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, muy importante los riesgos, peligros y controles. Esta es una responsabilidad del empleador. Dentro de nuestro sistema de gestión tenemos que hacer dos actividades fundamentales que hablamos de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Asimismo, y va muy relacionada con la matriz de elementos de protección personal. Entonces, son dos insumos importantes que nosotros tenemos para nuestro sistema de gestión y que en todo momento tenemos que tener en cuenta esta jerarquización de los controles que tenemos. Entonces, en primera instancia, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer una eliminación del peligro, ¿cierto? Que está expuesto mi trabajador, hacer una sustitución y todo esto va en el marco de la fuente, del medio o el trabajador. Hacer un control de ingeniería si ya no pude hacer sustitución y eliminación y bueno, si no puedo hacer una eliminación y sustitución, nos vamos a otra medida que son controles administrativos. Podemos tener diferentes controles administrativos y por último vamos a controlar al trabajador dándoles equipos de protección personal, pero como vemos dentro de la jerarquización de nuestros controles, la última instancia, la última medida son estos elementos de protección personal, ¿cierto? Y de ahí pues posteriormente tenemos una matriz de elementos de protección personal que nos va a indicar por el peligro que está expuesto y el riesgo al que está expuesto mi trabajador, qué controles debe tener el mismo dentro de qué elementos debe tener, si tiene casco, tenemos diferentes gafas, guantes, botas, bueno, dependiendo de la actividad o labor y del peligro al que pues y al riesgo al que se pueda presentar de la labor que esté generando nuestro trabajador. Bueno. Dentro de la normatividad hablamos de esta matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo y es el usuario quien determina la metodología que vaya a usar. Hay diferentes metodologías, nosotros como entidad no decimos específicamente qué metodología deben usar, pero sí hablamos que deben implementar una metodología. Dentro de ello pues deben tener en cuenta las siguientes variables, que son los procesos donde se desarrollan las actividades y tareas desglosadas que realiza cada cargo, cada trabajador, si son actividades rutinarias o no, identificarlas y generar esa identificación de los peligros en su clasificación y descripción que están asociados a cada tarea que está desarrollando nuestro trabajador. El posible efecto que pueda tener y los controles existentes, como vimos en la anterior diapositiva, esta jerarquización de controles, si debe realizarse a la fuente, al medio o al individuo, en qué momento es posible, porque podemos mirar que hay algunos controles que pueden realizarse al medio o al individuo o a la misma fuente, o pueden realizarse en todos en conjunto, pero hay que clasificarlos o separarlos en dónde se van a realizar. Evaluación del riesgo con el nivel de deficiencia, nivel de exposición y nivel de probabilidad de que llegue a materializarse ese riesgo, ¿no?
la interpretación del nivel de probabilidad, la consecuencia que va a generar, qué consecuencia va a generar, y el nivel de riesgo de intervención que debe realizarse, y la interpretación de este. Entonces, todos estos factores nos van a decir a nosotros qué tan dispuestos estamos a aceptar el riesgo o no aceptarlo. Entonces, si yo sé que un trabajador está expuesto a una superficie en caliente, pues, ¿qué va a pasar? Puede quemarse. Entonces, ¿qué tan dispuesto estoy yo de permitir que el trabajador se queme si le va a generar entonces quemaduras de tercer grado, segundo, primero? Bueno, es un ejemplo. ¿Qué tan dispuesto estoy yo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer un control dentro de la superficie, puedo hacer un control dentro del medio, generando ventilación, demás, o dentro del mismo trabajador, colocando un elemento de protección personal que en el momento en que haga contacto con esa superficie, pues no se materialice ese riesgo y pues no tenga ese incidente o esa afectación dentro de que le pueda ocasionar una lesión, ¿no? A eso nos referimos con todo este proceso. Criterios para establecer los controles, pues número de expuestos por consecuencia, existencia de requisitos legales, si son específicas, el comportamiento humano, bueno, hay diferentes aspectos o variables para identificar o establecer estos controles. Medidas de intervención, ya las vimos, que fue ese nivel de jerarquización. Y bueno, de todo este proceso que les acabo de comentar, que son estas variables que vemos a modo grueso muy general, pues podemos ver que de aquí se expide un plan de acción de esos controles que debo entonces implementar a corto, mediano, largo plazo. Entonces, bueno, si yo tengo el ejemplo, mencionando el ejemplo anterior, muy básico, mi trabajador con la superficie caliente, entonces, ¿cuándo voy a colocar yo el control dentro de la superficie o dentro del medio o en el trabajador? Entonces, eso es una secuencia de acciones que voy a realizar en un periodo de tiempo y precisamente pues de ahí empezamos a notar o evidenciar que se construye un plan de acción a realizarse. También dentro del plan de acción pues es muy importante mirar el alcance que tiene, los responsables, la fecha, a modo grueso, el cronograma que se empieza a generar a corto, mediano, largo plazo. Bueno. Hablamos de unas obligaciones del empleador. En el artículo 23 de la resolución 0312, pues nos indica que el empleador debe garantizar toda la normatividad, implementarla, ¿cierto? Que no exime su responsabilidad con el cumplimiento de otras normas y debe cumplir a cabalidad lo que expresan los estándares mínimos y el reporte de esto. También hablamos por allá de un artículo 32 con el plan estratégico de seguridad vial, donde son dos planes, el plan estratégico y el sistema de gestión, deben ir articulados, entonces dependiendo pues de las condiciones que tenga cada empresa, si ya tiene 2 o más conductores o articulados, aparatos se me olvidó el nombre, bueno, aparatos motorizados, por decirlo así. Y bueno, dependiendo de estas características, ya debe implementar un plan estratégico de seguridad vial y debe ir pues relacionado con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, habla de unos perfiles que deben documentar e implementar los sistemas de gestiones y pues que deben ser cumplidos por todas las empresas. Y pues hablamos de una norma, de una obligatoriedad también con el cumplimiento del curso virtual de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo, quienes lo deben estar entonces realizando y quienes son avalados pues para generar ese diseño e implementación dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por parte del decreto 1072 del 2015, hablamos de unas obligaciones de los empleadores. En este momento vemos las 11 que menciona el artículo 2.2.4.68, que vemos todo lo que mencionamos de nuestros pasos o fases del sistema de gestión, donde pues es responsabilidad del empleador generar, diseñar, difundir una política de seguridad y salud en el trabajo, una asignación y comunicación de responsabilidades, un proceso de rendición de cuentas al interior de las empresas y muy importante la definición de recursos. Ya vimos recursos económicos, de talento humano, de toda índole, tecnológicos pueden ser también para la implementación del sistema de gestión.
Vemos también el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Entonces, por ejemplo, si dentro de mi empresa también tengo que hacer trabajos en alturas, pues también entonces mirar nuestra matriz legal, cuál es la normatividad que nos aplica, resolución 4272. Entonces también debo implementar lo expresado en dicha norma para el tema de trabajo en alturas y bueno, eso también es responsabilidad del empleador en el dar cumplimiento a todas las normas aplicables. Este era un ejemplo porque hay más normatividad, ¿no? La gestión de los peligros y los riesgos, como vimos, hay diferentes metodologías. Hay que hacer una identificación de los peligros, valoración de los riesgos y los controles que deben implementarse para prevenir que suceda alguna siniestralidad. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, la prevención y promoción de riesgos laborales, la participación de todos los trabajadores que tienen la empresa, que ya vimos que son también contratistas, porque en muchas oportunidades nos llega como esas inquietudes. Bueno, yo tengo contratistas y son mundo aparte. No, los contratistas también están inmersos dentro de nuestro sistema de gestión. Dirección de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas y la integración. Entonces, como para tenerlo en cuenta, son obligaciones de los empleadores. Por parte de el decreto 1072, lo que expresa el artículo 2.2.4.615 que ya mencionamos y reiteramos nuevamente de esas actividades rutinarias y no rutinarias que se identificar los peligros, evaluar los riesgos y priorizarlos, ¿cierto? En cuáles son, tienen mayor riesgo o menor riesgo y generar pues los controles necesarios para que se presenten o materialicen y generar pues las condiciones ambientales que requieran, generando esos controles que podemos ver para precisamente evitar estos factores de riesgos que se presenten tanto en los trabajadores, en el medio. Es una de las obligaciones principales que tenemos del empleador y muy importante para subrayar que esta metodología pues debe ser implementada y debe ser pues garantizada por todos los empleadores para las condiciones de nuestros trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. Obligaciones del empleador. Entonces ya vimos que tiene unas responsabilidades que también mencionamos anteriormente, tiene una responsabilidad pues con la laboral, ¿cierto? De todas las prestaciones económicas, asistenciales que se tengan con el trabajador, velar la vida de sus trabajadores, por la vida de ellos, de sus condiciones óptimas, de su trabajo estable y pues enfatizar nuevamente que no se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces tenemos una responsabilidad laboral, una responsabilidad civil de todos los empleadores por parte de la indemnización de daños y perjuicios que llegaran a presentarse por culpa de la labor que genera un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. Tenemos una responsabilidad penal, pues por el tema de la culpa o el dolo del empleador que tiene. Entonces está inmerso también en una responsabilidad penal y por último en una responsabilidad administrativa. Entonces esto está conforme a toda la normatividad vigente pues que expresa que la responsabilidad administrativa pues puede llegar a darse por lo que expresa el decreto reglamentario 472 del 2015, que son 4 tipos de sanciones que pueden ser sanción pecuniaria, multa, cláusula temporal del lugar de trabajo, es decir, se cierra temporalmente las actividades de la empresa o puede llegar a presentarse un cierre definitivo o suspensión inmediata del lugar de trabajo. Pues todo esto es mediante la evaluación de lo que se haya las evidencias que se tengan o demás, pues que se pueden llegar a ocasionar cualquiera de estas 4 multas, dependiendo pues de la gravedad de lo que sucede, ¿no? Por parte de la administradora de riesgos laborales, pues tenemos en torno a que tiene unas obligaciones. Estas también están inmersas dentro del artículo 2.2.469 del decreto 1072, donde pues básicamente a modo grueso podemos decir que las administradoras de riesgos laborales tienen su función de brindar una asesoría técnica tanto al empleador como al trabajador de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. También hablamos pues que están en torno a generar una afiliación, una carnetización y una cobertura
para estas prestaciones económicas o asistenciales que hayan lugar en el momento que se presente un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, cobija al trabajador y con estas prestaciones y le da la atención también en torno a sus prestaciones asistenciales, ¿no? Por parte de brindar asesoría técnica, tenemos a modo grueso también capacitación al vigía o al COPAS que sea necesario. Presenta también una asesoría técnica en cuanto al diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y a generar actividades en torno a la promoción y prevención, a las actividades de educación, de capacitación, a buenas prácticas que deben estar desarrollando las partes de empleador-trabajador, precisamente con el objetivo de prevenir que se presenten accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Muy importante, las administradoras de riesgos laborales prestan la asesoría técnica, no quiere decir que ellos vayan a ir a hacer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta esa aclaración. Obligaciones por parte de nuestros trabajadores, ellos también, pues todos tenemos esta obligación con el tema del autocuidado, de cumplir las normas, de no ir a accidentarse a propósito. Entonces el tema de generar ese autocuidado es una obligación del trabajador, de cuidar su salud, de informar de sus condiciones actuales de salud constantemente, que sea información veraz, clara y completa sobre su estado de salud. Cumplir con todas las normas, procedimientos que me indique el empleador o la administradora de riesgos laborales, en cumplir a cabalidad las recomendaciones que nos den, recomendaciones médicas, recomendaciones técnicas, cumplir con las normas, con los procedimientos establecidos, con los reglamentos, bueno, con todo el tema de evitar precisamente que se presente una catástrofe, un accidente de trabajo y una enfermedad laboral, de generar pues buenas prácticas también por parte del trabajador. Y bueno, yo creo que con esto ya finalizo la sección de la presentación a modo grueso, de mirar entonces toda la dinámica de lo que puede ser la evolución del Sistema General de Riesgos Laborales, de la normatividad que lo acompaña, y de mirar a modo grueso el reporte, la resolución 0312 del 2019 que nos indica de los estándares mínimos. Veo que tienen algunas preguntas. Si quieren podemos pasar a la sección del chat. Alexandra, ¿estaría bien? Bueno, me voy a permitir leer en este momento algunas preguntas que estoy evidenciando y vamos a dar algunas respuestas. ¿Les parece? Bueno. Dice, considerando que las bases de datos de las administradoras de riesgos laborales cuentan con el registro de las empresas que no pagan a tiempo la seguridad social, ¿qué se hace como control desde mi trabajo en ese aspecto cuando los directamente afectados son los trabajadores? Bueno, acá en esta pregunta podemos ver que habla del sistema de seguridad social en general integral. Recordemos que son tres vertientes, ¿no? Entonces, el tema de salud, pensión y administradora de riesgos laborales, ¿no? Del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, por parte del Ministerio del Trabajo, por parte de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, tenemos inspectores de trabajos pues encaminados a hacer esas continuas revisiones de las empresas, de verificar pues que cumplan con todo el tema normativo, entre esto lo del Sistema General de Riesgos Laborales, que cumplan con los aportes. Pero acá muy importante, tenemos también otro aspecto en que en salud también cuentan con su sistema para verificar que hagan los aportes correspondientes a salud. Y tenemos otro arista también que puede ser la UGPPJ, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que ellos también se encargan de vigilar que los aportes lleguen a tiempo. Y como vemos, pues cada una de estas
entidades o acciones van en torno a realizar, que se realicen los aportes, y en caso de que un inspector de trabajo llegue a una empresa y verifique pues efectivamente que no están los aportes al sistema de seguridad social integral, pues va a ser una sanción correspondiente de acuerdo a que no está cumpliendo con la normatividad vigente. Entonces, como vemos, son diferentes entidades o instituciones que están en torno a vigilar que cada uno haga sus aportes a la línea correspondiente. Continuamos. El decreto 723 del 2013 indica que el contratante debe afiliar a los contratistas a la administradora de riesgos laborales que ellos escojan. Sin embargo, el decreto no es claro si es únicamente los contratistas de alto riesgo o todos los contratistas independientes al nivel de riesgo al que se encuentren expuestos. Bueno, sí, el decreto 723 nos indica efectivamente que se pueden afiliar a la administradora de riesgos laborales que consideren. Entonces, una empresa va, se afilia como tal a la administradora y ella tiene la labor de afiliar a todos sus trabajadores a esta administradora de riesgos laborales. Entonces, efectivamente, pues la empresa va a hacer a escogerla como tal, y recordemos que acá no estamos asignando trabajadores únicamente por niveles de riesgos. De acuerdo al decreto 768 del 2022, pues se renuevan esas actividades económicas en referencia al código SIU, donde nos indica un código, una actividad económica que desarrolla cada empresa. Entonces, yo no voy a afiliar a mis trabajadores por independiente de sus ocupaciones, de sus oficios, sino los afiliamos en torno a ese modo grueso de la actividad económica que se desarrolle. Entonces, en el marco de esa actividad económica es que se genera el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto cada trabajador. Bueno, la verificación del pago y reporte de los trabajadores en riesgo 5, ¿qué y cómo se hace? Bueno, esa verificación, cuando tenemos un riesgo 5, el empleador es el que se encarga directamente de verificar que está afiliado y que se están haciendo los aportes correspondientes, ¿no? Pues ya recordemos que el nivel 5 es el riesgo más alto que podemos encontrar. Los contratistas deben afiliarse por su cuenta a la administradora de riesgos laborales cuando no es la mínima a la cual cotizan los de planta o le corresponde a la entidad tener usuario para todas las ARLs. Bueno, volvemos a lo mismo. Los contratistas y las personas que se tienen afiliadas de planta deben estar inmersos dentro del sistema de gestión y contemplados con esta actividad. Es obligación del empleador al momento de contratarlos generar la afiliación a la administradora de riesgos laborales a las cuales esté inscrita la empresa. Continuamos con la siguiente pregunta y dice, si no me siento conforme con la clasificación del riesgo, ¿con quién hago la solicitud cuando la entidad no me da respuesta? Nuevamente, nosotros en el marco del decreto 768 se dice que se tiene la clasificación de las actividades económicas en consideración con el nivel de riesgo al cual están expuestos. Entonces, no se afilia a una persona o Pepito Pérez como tal, sino se afilia al nivel de la actividad económica que se está desarrollando. Eso para tenerlo en cuenta. Tenemos un tema que dice la siguiente. En una incapacidad de varios meses, la administradora de riesgos laborales debe realizar el reembolso del pago de seguridad social a la empresa. Entonces, acá hay dos conceptos que están relacionando, no sé en qué medida. Seguridad social es una cosa y el pago de la administradora de riesgos laborales es otro concepto, ¿no? Recordemos que seguridad social, pues está compuesto el sistema de seguridad social, está compuesto por el tema de pensión, el tema de salud y el tema de administradora de riesgos laborales, el tema de riesgos laborales. Recordemos entonces que cuando uno hace un pago, lo hace a los 3 ítems, ¿cierto? Pero cuando sucede un suceso de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, la administradora de riesgos laborales, bajo cobija del Sistema General de Riesgos Laborales, es quien cubre todo el tema de prestaciones económicas y asistenciales, es decir,
trata al trabajador, le hace proceso de rehabilitación, de tratamiento y posterior a eso hace el pago económico de su incapacidad. Entonces se lo hace directamente al trabajador. Siguiente pregunta dice, ¿qué políticas, lineamientos o disposiciones normativas hay para la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores informales? Bueno, recordemos lo que expresa el decreto 1563 del 2016, pues donde hablamos, y también lo está inmerso en la ley 1562, donde hablamos y damos la posibilidad a que ingresen en el Sistema General de Riesgos Laborales todos los trabajadores independientes y por cuenta propia que puedan llegar a afiliarse. Este gobierno pues está trabajando con todas las políticas públicas en torno a superar estas dinámicas de informalidad de todos los sectores económicos que se tienen manejando y precisamente pues ha generado también políticas públicas y demás programas y capacitaciones generando la sensibilización a la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Diferentes mecanismos ya los vemos, entonces se pueden afiliar como independientes y cuenta propia. Siguiente pregunta, ¿se incluye en la seguridad social los ingresos que no tengan que ver con actividades laborales? Bueno, entonces la seguridad social se supone que es de acuerdo pues a un monto específico, el monto IBC, que son de todas sus actividades laborales que estén inmersas con un porcentaje de cotización y de acuerdo a esto genera la cotización. Recordemos que el porcentaje mínimo se encuentra basado pues en un salario mínimo legal vigente. Bueno, tenemos otras preguntas que dice, articulación de la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad vial desde el entorno educativo en las instituciones. Bueno, recordemos que tenemos un plan estratégico de seguridad vial y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que en el artículo 32 de la resolución 0312 del 2019 pues está inmerso que son dos planes que deben ir articulados, es decir, van de la mano, tienen lineamientos y hay muchas líneas o dinámicas que comparten ambos sistemas que deben ir pues articulados. Entonces, muy importante revisar ítem por ítem y mirar qué líneas o estrategias se están de la mano y cómo se deben articular. No son sistemas que deban ir separados, por el contrario, van muy de la mano los dos. ¿Cómo aplica el reporte de los estándares anuales de seguridad y salud en el trabajo para la gestión de los conjuntos residenciales? ¿Cómo sería el abordaje? Bueno, por el hecho que su actividad económica sea para un conjunto residencial, no quiere decir que tenga alguna aplicabilidad especial. Debe, pues, darle cumplimiento a lo mencionado en la resolución 0312, que está explícito cómo se debe dar cumplimiento y, pues, la normatividad es clara de todo lo que debe hacer. Entonces, debe darle el abordaje y pues debe dar cumplimiento a esta normatividad de manera común y corriente que todas las demás empresas. Continuamos. Ingeniera. Sí, señora. Ingeniera, si quiere le ayudo con las preguntas. No, ya estoy acá, Alexandra, no te preocupes. Ok. Vamos a mirar unas porque son bastantes, entonces. Sí, es que eso te iba a decir, tenemos más o menos como unas 40, entonces por esa razón quería preguntarte también. Bueno, vamos a escoger unas cuantas más y ya la siguiente las miramos. ¿Listo? Ok. Gracias, Alexandra. Bueno, pasamos a la siguiente que dice, al ser una asociación sindical somos 4 personas por contrato laboral directo, pero los médicos especialistas son afiliados partícipes por medio de convenio sindical, realizan actividades médicas en hospitales con los que Asival suscribe contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, me surge la siguiente pregunta. ¿Cuántos estándares mínimos debemos cumplir? ¿7 o 21? Recordemos que en la presentación mencionamos que los contratistas dentro de nuestro sistema de gestión no son un mundo aparte, sino están inmersos dentro de nuestro sistema de gestión. Es decir, que en este caso, pues, si usted tiene 10 contratistas y 2 de planta, usted tiene 12 trabajadores.
no tiene solo 2 trabajadores. Entonces, en ese caso, ¿qué cantidad de estándares mínimos debe cumplir? Pues la suma total de todos sus trabajadores. Continuamos. ¿Cuál es la periodicidad máxima definida por la norma para que se aplique la autoevaluación de estándares mínimos en una empresa de carácter privado? Periodicidad máxima, es decir, bueno, por lo que entiendo la pregunta, el reporte debe realizarse anualmente. Bajo las circulares mencionadas, por ejemplo, la primera que fue la circular 71, se dio un plazo, si no recuerdo mal, estaba como hasta 30 de enero. Circular 72, asimismo, 30 de enero, pero posteriormente sacaron avisos y se ampliaron los plazos para el reporte dentro de la plataforma del ministerio, la cual se habilitó para recibir todas los reportes de autoevaluaciones. Entonces, es una actividad que debe realizarse anualmente entre el primer mes de cada vigencia y es dependiendo de la circular que nos expresa el plazo y que muchas veces, pues teniendo en cuenta las condiciones tecnológicas de las empresas y demás y de la misma aplicación se ha extendido este mismo plazo. Siguiente pregunta dice, ¿en conjuntos residenciales se debe contar cada año con el profesional de salud ocupacional para que se realice la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, muy importante porque a nuestra dirección nos llegan bastantes PQRs enfocadas al tema de conjuntos residenciales. Y aprovechando el espacio vamos a hacer la aclaración que los conjuntos residenciales tienden a tercerizar o contratar sus actividades para contratarlas. Por ejemplo, el tema de seguridad. Entonces, contratan una empresa de vigilancia para que preste el servicio de vigilancia. Contratan el servicio de aseo y bueno, contratan todos los servicios y a la final no tienen ningún trabajador directo o pueden tener 1 o 2, pero en esas condiciones, entonces dicen, bueno, como tengo todo subcontratado, entonces no tengo ninguna responsabilidad directa y ahí entonces es donde vemos que no, el conjunto residencial sí tiene sus trabajadores, así están contratados por una empresa o demás, por lo cual sí debe contar con su sistema de gestión y sí debe pues tener documentado e implementado y pues cumplir con lo que dice la resolución 0312, de los perfiles. Entonces, ¿quién debe tener el perfil para implementar el sistema de gestión? Allí pueden encontrarlos y sí deben contar con todo implementación, ¿no?, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente pregunta, ¿cómo se formulan o se miden los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo se formulan o se miden? Bueno, eso ya es a criterio de cada empleador. Cada empleador determina cuánto se debe formular o qué objetivos considera deben ser propios, ¿no? Dice otra pregunta, si cumplo con los estándares mínimos según la resolución 0312, artículo 911 a 50 trabajadores, ¿estoy también en la obligación de dar cumplimiento al DUR 1072, artículos 2.2.4.6.19, indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estructura, proceso y resultado? Bueno, durante toda la presentación hicimos énfasis en eso, que el cumplimiento de una de estas normas no exime de la otra. Las dos normatividades están vigentes y las dos normatividades deben cumplirse a cabalidad. Entonces, sí debe dar cumplimiento a lo expresado en el decreto único reglamentario. ¿Los administradores de riesgos laborales cubre trabajo casa en el exterior? Por el momento, no. ¿Cuáles son las normas principales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, ya las vimos durante toda la presentación, que a modo grueso son esas, las que vimos en la línea temporal, son las generales, pero también existen más normatividades, por ejemplo, el decreto 768, que nos habla de actividades económicas, el decreto 2346, que nos habla, la resolución 24064, que nos habla todo el tema del riesgo psicosocial, resolución 4272, que nos habla de trabajos en alturas, resolución 0491 de espacios confinados, y así sucesivamente. Tenemos más normatividad en tema de riesgos laborales, pues que deben estar inmersas dentro de sus matrices legales. Debo cumplir con un trabajador que tengo, pues hemos
mandado la autoevaluación del sistema de gestión, pero veo que es muchísimo papeleo y el factor económico para realizarla es muy alto y nosotros somos una pequeña empresa y los ingresos no nos dan para asumir dichos costos. Hemos cumplido, siento las mejoras, pero en este sentido estamos en pérdida. Bueno. Tenemos un solo trabajador dentro de una empresa y sí deben cumplir con el tema de la autoevaluación del sistema de gestión. Así se tenga un solo trabajador, ya se tiene toda la responsabilidad, porque ese trabajador se puede accidentar o puede sufrir una enfermedad laboral. Es decir, que todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sí debe ser aplicado, sí debe ser documentado, sí debe ser implementado, porque el propósito es generar que se evite esa siniestralidad, generar entornos de trabajo seguros, saludables. Entonces, así tengo un trabajador, entonces porque yo no le voy a dar el derecho a esta persona de que tenga un entorno de trabajo seguro y saludable. Entonces sí debe cumplirse con la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. Dice, una empresa que no presentó la autoevaluación de estándares mínimos dentro del plazo, ¿lo puede hacer ahora? Claro que sí, pues puede subsanar esa no conformidad porque no presentó pues a tiempo, pero tendría que diligenciarla mediante el aplicativo y pues tener su evidencia de que la realizó. Bueno, sigamos con otra. ¿Cuál es la normatividad vigente sobre los lineamientos en cumplimientos del sistema de gestión? Vimos ya el decreto 1072 y la resolución 0312 del 2019. ¿Qué pasa cuando un accidente laboral se reporta extemporáneo? Pues puede generar una sanción. Hay otra pregunta, dice, ¿los reportes mínimos se deben reportar cada año? Sí, esto es un reporte que se debe realizar anualmente, así lo expresa la resolución 0312. Un trabajador con contrato a término fijo y faltando 2 meses para finalizar presenta recomendaciones médicas por parte de la EPS por 6 meses. ¿Se le puede finalizar el contrato? Bueno, esto ya sería un tema que podría presentar directamente la dirección territorial, mirando pues las condiciones de cada persona, ya es muy subjetiva esta pregunta y muy específica. Hay que entrar a mirar, analizar particularmente cada caso y mirarlo, las condiciones para el tema de finalización de contrato. No se puede dar como una respuesta a modo general, ¿no? Dice, en el momento de presentar la evaluación de los estándares mínimos se registró como unidad agropecuaria por error de digitación y no como restaurante. Se han enviado 3 correos solicitando el cambio para poder realizar la evaluación de estándares mínimos y no hemos tenido ninguna respuesta, por lo cual no se ha podido realizar la evaluación. Bueno, dentro de nuestro sistema de información hay un grupo que se encarga de este sistema de información como tal. Sugiero entonces se realice un PQR directamente a este grupo del Sistema General de Riesgos Laborales, al grupo del Sistema de Información, para solicitar el cambio respectivo. Y bueno, yo creo que con esa finalizamos algunas de las preguntas realizadas a modo grueso, teniendo en cuenta que son pues varias y para no alcanzamos a responder todas las inquietudes mencionadas. Entonces, creo que con eso finalizamos. No sé si tienen alguna otra intervención y pues no me queda más sino agradecer por este espacio. Espero pues haber sido muy clara, muy concisa en el tema, haberlo expresado pues de manera que hubiera sido entendible y agradecer a todas las personas que nos están acompañando en este momento pues de manera virtual. Muchísimas gracias y quedamos muy atentos. Ingeniera Mónica, muchísimas gracias. Sí, como bien lo acaba de decir, nos quedan pendientes varias preguntas sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La idea es que luego les podamos dar respuestas, y sea a través de correo, porque pues nos quedaron más o menos más de 20 preguntas pendientes, pero efectivamente, como usted lo dice, pues los tiempos
pues ya ha dado respuesta a varias de las preguntas. Entonces, antes que nada, le agradecemos enormemente por este espacio, por haber aceptado nuestra invitación. Ahora le doy paso a la compañera Karina Valderrama, quien va a presentar la página del proyecto Cultura de la Legalidad Laboral. Karina Herrera. Compañera Karina, ¿estás conectada? Sí, ya. Sí, ahora sí me escuchas. Sí, señora. Entonces Dale, te doy paso buenos para que días. puedas hacer la presentación de la página, y a la ingeniera Mónica nuevamente le agradecemos haber aceptado esta invitación. Dale, gracias Alexa, gracias ingeniera. Buenos días, les habla Yendi Herrera, profesional de la inspección de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Les voy a dar a conocer la página del proyecto Cultura de la Legalidad Laboral. Bueno, entonces en primera instancia buscamos la página del Ministerio del Trabajo. En el hipervínculo de relaciones laborales, cultura de la legalidad laboral. Allí van a encontrar lo que son 5 ítems o 5 aspectos. El primero tenemos los pactos por el trabajo decente. Tenemos 15 pactos que se han firmado al momento. En este espacio vamos a encontrar lo que son el enlace al pacto y el documento de adhesión. Allí pueden consultar ya el gremio al cual pertenecen. En este caso está el sector de alojamiento y servicio de comidas. Allí pueden observar todos los compromisos del Pacto por el Trabajo Decente. También encontrarán lo que es como les decía anteriormente, el documento de adhesión, para que por favor diligencien allí los datos que se encuentran, y ya pues si están interesados en firmar el pacto con el trabajo decente y diligencian los siguientes datos y se envían al correo csanchezf para que queden adheridos. También como segundo link tenemos las memorias y grabaciones de las conferencias que hemos realizado. Tenemos la conferencia, tenemos también las memorias, la grabación de cada conferencia y también tenemos las preguntas frecuentes. Hay algunas preguntas que, pues como nos pasó en la conferencia de hoy, son bastantes las inquietudes que se tienen, por lo cual pues la conferencista no alcanzó a dar respuesta a todas. Entonces allí en este espacio se encontrarán todas las preguntas con su respectiva respuesta. También tenemos un formulario de identificación de necesidades, un formulario de necesidades de acompañamiento técnico. Allí pues pueden señalar o diligenciar en qué tema laboral quieren recibir el acompañamiento y se hace la respectiva logística para llevar a cabo el evento. También se encuentran las actividades a desarrollar. En este espacio se encontrarán todas las conferencias que vamos a realizar próximamente. Bueno, este es
el espacio de la página de lo que es el proyecto Cultura de la Legalidad Laboral. Y damos pues gracias a la conferencista, también a los más de 3.000 asistentes que tuvimos en el evento del día de hoy. Ahora doy espacio a mi compañera Alexandra. Bueno, rectifico. Muchas gracias, compañera Karina Herrera, por presentar la página del proyecto Cultura de la Legalidad Laboral. Desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control agradecemos principalmente a nuestra conferencista del día de hoy y a todas las y los asistentes por su participación. Esperamos se hayan aclarado la mayoría de las dudas e inquietudes presentadas antes y durante la conferencia. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.